Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica número 14. Ha pasado algún tiempo desde que hicimos la última fotocrítica, he estado muy liado con temas de mudanzas y demás pero bueno, después del verano hemos vuelto a las fotocríticas. En esta ocasión vamos a anunciar, igual que en todas las críticas, el ganador de la anterior, que ya viene de algún tiempo. Pues bien, en la última fotocrítica lo primero que vamos a hacer es ver de nuevo las imágenes de la última fotocrítica. Bueno, las últimas imágenes no, el top 5 de la última fotocrítica. El top 5 de la última crítica, bueno, lo... la... En la última fotocrítica teníamos un top 5 que estaba compuesto por Alexandri Cruceanu, la fotografía en la que se ve pintando a una mujer en la catedral de Burgos. Otra fotografía que es de una botella de Coca-Cola, que es anónima, ya que no nos dieron el nombre de la persona que había tomado la fotografía. La fotografía del perro de Diego Martínez, os podéis fijar que tiene mucha fuerza la mirada. La fotografía de la motocicleta de Gonzalo Ramírez y por último la fotografía del retrato de Martín Otero. Pues bien, de todas ellas, el ganador con el 50% de los votos y 40 votos ha sido la fotografía anónima, la fotografía de la botella de Coca-Cola. Felicidades a quien la haya tomado, seguro que tú que la has hecho sabes que es tuya. Los demás no lo sabemos, ya que no me dejaste un nombre para poder nombrarte en digitalredforyou.com. Y bueno, y vamos a la siguiente fotocrítica, que es la número 14, en la cual al final de todo os haré un anuncio. Os voy a proponer cambiar ligeramente el tema de las críticas. Vamos a hacer algo que creo que puede ser interesante, así no tiraremos tanto de archivo ni habrá tanto popurrí de fotografías nocturnas y demás, pero bueno, eso lo vamos a tratar cuando terminemos el top 5 de la fotocrítica 14, que lo daré al final de estas fotografías. Pues bien, esta primera fotografía es una fotografía aprovechando el reflejo. Es un buen encuadre, aunque bueno, como veis está bastante centrado, pero el motivo principal de la fotografía es el reflejo que tenemos y cómo el niño está mirando a su propio reflejo en el charco. La siguiente fotografía, esta fotografía estaba a punto de entrar en el top 5, me pareció una fotografía muy interesante, pero este mismo usuario me ha enviado otra fotografía que he creído que tenía mucha más fuerza, que luego veréis y os recordaré por el encuadre que tiene. Pero esta fotografía tiene un encuadre muy interesante, es un contrapicado, eso significa que hemos hecho la fotografía desde abajo mirando hacia arriba, y lo que le da mucha fuerza es que el rostro que lo tenemos enmarcado, por así decirlo, entre el manillar. Vemos todos los detalles de la suspensión de la moto, todo, como podéis ver, detalles del motor y demás. Es una fotografía que me ha gustado mucho por eso, y creo que el blanco y negro es muy acertado en esta fotografía, ya que todo este mundo de las motos custom y demás viene desde hace años y bueno, y creo que es una fotografía bastante acertada, sobre todo por el encuadre y por cómo se ha tratado el blanco y negro. Aunque yo personalmente le hubiese dado un poquito más de contraste para llevar un poquito más a claro estas zonas grises, pero bueno, ya os digo que es una fotografía que ha estado a puntito de entrar en el top 5. Esta otra fotografía es de una pequeña fuente que parece una especie de fuente como en un manantial que está en medio del campo. Como podéis ver, hemos disparado a la fotografía a una velocidad de obturación muy rápida. ¿Por qué sabemos eso? Como podéis ver, las gotas de agua las tenemos completamente congeladas. Eso significa que hemos captado la gota sin moverse, es decir, que el obturador ha hecho una obturación muy rápida. El enfoque está perfecto, respetamos la regla de los tercios, el fondo está bien desenfocado. Vemos el entorno en el que estamos en el campo y demás, con las ramas, las hojas y demás. Y bueno, pues una fotografía bastante correcta. No me ha acabado de gustar mucho el marco. Estos enmarcados en dos colores y tal, no me acaban de convencer. Bueno, esta fotografía de una avispa, no sé si está hecha con una cámara o está hecha con un teléfono móvil. ¿Por qué os digo esto? Porque si os fijáis tiene muchísimo ruido, que me recuerda mucho al ruido que meten algunos teléfonos. Pero bueno, está demasiado cerca como para que no se hubiese asustado la avispa. El encuadre es perfecto, podemos ver completamente las dos hojas. Si quitásemos a la avispa,
seguiría siendo un buen encuadre para una fotografía de lo que es las hojas, pero bueno, el punto de enfoque lo tenemos perfectamente sobre la espalda de la avispa, y ya os digo, y la única pega es el tema del ruido, pero que no sé si es ruido o es un efecto que hemos querido dar en especial a la fotografía. También es una buena toma. Esta es la fotografía también de la avispa, es similar a la anterior, pero desde un poco más de distancia. Como vemos, tenemos todo un poco más mezclado, porque el fondo tenemos las ramas a la derecha, tenemos más flores y demás, y creo que la posición en la que está la avispa no es tan fuerte como esta otra posición, que la tenemos con las alas abiertas y demás. Es otra fotografía de un molinillo de viento, es un contraluz contra el cielo, además el cielo está algo nublado, algo encapotado, y es un contraluz perfecto. Como podéis ver, tenemos el negro completamente, no vemos ninguna pizca de color, y hemos respetado en el encuadre la regla de los tercios. Esta es la fotografía de la avispa, muy similar a la anterior. Ya os digo que por la situación, la distancia que tenemos con la avispa, no hemos conseguido la misma fuerza. Esta es la fotografía, que es de un edificio. Es una fotografía nocturna, es una fotografía que está realizada con una velocidad de obturación lenta, porque normalmente no podemos hacer este tipo de fotografías con una buena calidad, que no dé mucho ruido, con una velocidad de obturación rápida. En caso de que tengamos una fotografía nocturna, que no tengamos trípode, que tengamos que subir mucha sensibilidad a un 3200, 6400, para poder hacer la fotografía a pulso sin que nos haga movida, es un buen recurso recurrir en esos casos al blanco y negro. ¿Por qué? Porque vamos a quitar el ruido, vamos a dar... no lo quitamos realmente, pero da un aspecto más de grano que de ruido. Entonces, incluso la fotografía con grano ganan un poquito de fuerza en el caso de blanco y negro, y nos vamos a quitar un poquito de encima el problema del ruido. Pero me estaba fijando en que sabemos muy bien si una fotografía está hecha con una velocidad de obturación rápida, una velocidad de obturación lenta, fijándonos si se ven personas. Es difícil encontrar una de estas situaciones en la que no se vea nadie. Es posible que no haya nadie, o también es posible que al tener una velocidad de obturación lenta, como esas personas se han estado moviendo delante de la cámara no ha podido llegar a captar su imagen. Entonces vamos a ver fotografías que no se ve a nadie. Y estaba mirando por el interior de las ventanas y demás, que las salas sí que tienen iluminación, si se veía alguien. No se ve a nadie ni en ninguna sala ni en ninguna terraza, así que vamos a suponer que está hecha con una velocidad de obturación lenta, y claro, en este caso necesitaremos también un trípode. Esta fotografía me ha gustado mucho, he querido meterla en el top 5, pero lo he declinado por esta rama que veis aquí a la izquierda. No sé, no acaba de... Me gusta mucho por el cielo. Como veis, el cielo va desde un morado hasta un amarillento, hay una cierta neblina, como podéis ver aquí, que parece que hay como un árbol, no sé si es un árbol o una nube, pero es una fotografía muy interesante. Me ha gustado mucho, sobre todo por el encuadre, la perspectiva. Como podéis ver, está hecha desde una distancia baja, está apenas a unos 50 centímetros del suelo, y hemos mantenido la línea de horizonte en el centro de la imagen. Esta fotografía es interesante por el cielo. Yo personalmente hubiese intentado evitar esta parte que veis abajo de luces, porque están muy dispersas y van siempre diferentes colores. Tal vez yo realmente hubiese centrado más un encuadre, algo así, hubiese captado lo que es el cielo y un poquito de la línea de horizonte, para ver que es un contraluz, que es una foto atardeciendo, para tener una referencia del suelo. Y ya os digo, me gusta mucho por los tonos del cielo, que va desde un rojo, que parece que fuese todavía de día, hasta esta parte de aquí arriba, que está separada por la nube y es de noche con la luz de la luna. Esta es otra fotografía, no sé muy bien, parecen búhos, pero el de la derecha, el de abajo está un poco... no sé. Bueno, hemos respetado la regla de los tercios. Lo que pasa es que tenemos demasiados huecos de luz entre las ramas y nos despista mucho. Esta es otra fotografía de un gato escondido ahí entre unas ramas. Esta fotografía es un ejemplo claro de cómo el flash nos estropea una imagen. No es una mala imagen, pero está demasiado quemada por la luz del flash. El flash ha iluminado bien el sujeto, lo que es el gato tiene una buena iluminación, pero como podéis ver, esta rama que tenemos aquí a la derecha tiene demasiado fogonazo de flash. Entonces vemos que está demasiado clara la rama, y eso nos pierde algo de fuerza en la imagen. Bueno, esta fotografía es de un pequeño laguito, no sé si será
El puente es como muy oriental. Bueno, hemos respetado la regla de los tercios, buen desenfoque. Os vuelvo a decir, no me acaban de convencer mucho estos marcos negros y blancos. Y hemos cortado un poquito aquí arriba el junco. Si nos hubiésemos levantado un poquito más, hecho desde una perspectiva algo superior, seguramente hubiésemos sacado estos tres que tenemos traseros y el primero sin cortarle justo aquí en la parte de arriba. Además, como podéis ver, se nos ha ido un poquito de foco esta parte de aquí arriba. Tenemos el foco sobre este plano. Esto lo podemos solucionar cerrando un poco el diafragma, no cerrándolo mucho. Por ejemplo, esta fotografía la hemos hecho un diafragma 3,5, entonces tenemos una profundidad de campo muy corta. Si lo subimos de un 3,5 a un 5,6 vamos a ganar algo de profundidad de campo, pero no tanto como para que el fondo nos salga más enfocado. Será una diferencia muy pequeña y vamos a conseguir tener un poquito más de profundidad de campo para que nos salga todos los juncos que tenemos aquí en el primer plano perfectamente a foco. Bueno, esta fotografía es de una persona con un traje típico de una zona. Voy a enseñar otra luego veremos otra que me ha llamado más la atención. Está algo centrada y, bueno, no le hemos llegado a cortar los pies, pero no sé, tengo la sensación como si le faltase algo de fuerza. Esta otra fotografía de los pistilos de una flor. Tenemos el enfoque sobre los pistilos, pero está demasiado centrada. Además, el diafragma no está muy cerrado. Y al hacer la fotografía en un ángulo un poquito en diagonal, vais a ver que tenemos a foco lo que son los pistilos y también tenemos a foco este lado de la hoja. ¿Esto por qué sucede? Porque aunque tengamos una... A ver si tengo por aquí algo para mostraros. Vamos a ver. Esto mismo, nos vamos a ayudar de una calavera. Cuando hacemos una foto, si hacemos el enfoque sobre este plano de aquí, este plano está a una distancia, esto siempre va a estar a una distancia y todo lo que esté por detrás va a estar desenfocado. Pero si hacemos la foto un poco en diagonal, esta parte de aquí del colmillo la tenemos a la misma distancia que esta parte del pómulo. Entonces nos saldrá foco en lo que es la parte del colmillo y la parte del pómulo. Tendremos dos zonas en foco y el resto fuera de foco. El aspecto que da eso en la fotografía no es el más idóneo, sobre todo para flores. En otros casos puede ser que sí, en casos de fotos de grupo podemos utilizar esto para colocar a las personas de tal manera que las tengamos siempre a foco. Pero en el caso de resaltar un detalle de una flor no es el encuadre más aceptado. Bueno, esta otra fotografía de un pato colocándose las plumas. Hemos respetado la regla de los tercios, pero no hemos cerrado mucho el diafragma y por eso tenemos aquí a la derecha estas flores y estas ramas que creo que nos quitan algo de fuerza a la imagen. Bueno, esta fotografía de unos peces bajo el agua. La intención de esta imagen es buena, queremos captar pues el rostro de una persona, la mirada, la fuerza, pero este es el tipo de fotografía que si ponemos en blanco y negro las vamos a sacar mucho más partido. Y toda esta parte de aquí no acaba a mí de convencerme. Si hubiésemos hecho un encuadre más centrado en la mirada, respetando un poco más la regla de los tercios, como podéis ver, la mirada de este hombre es lo que más llama la atención de la fotografía y la tenemos colocada casi justo en el medio. Si la hubiésemos sacado hacia un lateral, hubiésemos conseguido mucha más fuerza, y si la ponemos en blanco y negro y subimos un poco el contraste, conseguimos resaltar lo que son las pequeñas imperfecciones de la piel y demás, entonces vamos a tener una fotografía con mucha más fuerza. Esta otra fotografía de un árbol, un pequeño lago, es un buen encuadre, volvemos a tener el mismo marco que os comentaba que no me gustaba mucho, parece una fotografía hecha en el mismo parque de la imagen que os comentaba antes de los juncos, que abriendo un poquito más el diafragma y tal. Esta es la fotografía, ha estado en el top 5, la he sacado porque no me he quedado muy a gusto con la decisión que he tomado, porque había otra fotografía de este mismo usuario que he decidido meter, no metí en el principio porque a lo mejor vosotros no veíais lo que yo veía en esa fotografía. Bajo mi criterio es una fotografía que es bastante buena, pero a lo mejor a vosotros no os lo parece tanto, luego lo veremos. Esta hemos respetado bien la regla de los tercios y bueno, es una fotografía bastante bonita, transmite mucha tranquilidad.
Bueno, esta fotografía de un pozo, no sé, da un poco de miedo, ¿no? Los detalles que hemos resaltado en rojo parece como si fuese sangre. No sé, da un poco de miedo. Estas me han hecho mucha gracia, ¿eh? Como podéis ver, tenemos a Goku, un muñequito de Goku, y detrás, como podéis ver, pone onda vital. Y esta es la misma, pero con Kame. Bueno, si hubiésemos cerrado un poco más el diafragma, hubiésemos podido tomar mejor la lectura de las letras. Y para el que no sea seguidor o no conozca la serie, a lo mejor no lo entiende mucho. Esta fotografía de estas zapatillas, yo hubiese dejado realmente... No hubiese cortado la primera zapatilla. Como podéis ver, están las dos en la misma posición, una más adelante que la otra. En estos casos, si hubiésemos colgado una zapatilla sobre la otra y demás, hubiésemos conseguido que la profundidad de campo, el desenfoque, nos diera una sensación de profundidad, otra perspectiva diferente, y hubiésemos mantenido en la zapatilla que está en horizontal el foco sobre el logo y no hubiésemos tenido la duda de qué zapatilla se trata. Pero esta imagen, en cierto modo, resume lo que os voy a comentar después del pequeño cambio que vamos a hacer en las fotocríticas. Bueno, esta fotografía de la banda de pájaros es palomas, parecen. La pequeña pega es que en la izquierda hemos cortado un poquito el ala. No, pero vamos demasiado justos. No, nos da la sensación de que lo hemos cortado y eso le hace perder un poco de fuerza a la imagen. También creo que le falta un poquito de contraste. Como podéis ver, están las nubes demasiado grises, los cuerpos de las palomas muy grises. Con un poquito más de contraste o subiendo un poquito las altas luces, creo que hubiésemos conseguido una imagen más interesante. Esa otra fotografía es como la que os comentaba anteriormente, que es una fotografía que me gusta mucho y esta también me gusta mucho. He sacado una pequeña pega, que es estas ramas de trigo que tenemos en primer plano, no me descuadran tanto como la anterior, pero las líneas estas que tenemos del poste de luz, es lo que... da sensación de... No es una fotografía que da sensación de paz, ¿no? De aire libre, pero ese poste de luz... Pena. Bueno, esta fotografía de un niño gateando por casa con la madre detrás. Hemos vuelto a utilizar el flash directo y hemos... Ya os digo, es que quema demasiado el primer plano. Entonces, si hubiésemos, por ejemplo, en esta fotografía rebotado el flash en el techo del pasillo, hubiésemos iluminado los sujetos desde arriba, hubiésemos conseguido... A lo mejor en el niño no hubiésemos conseguido esa misma expresión, con esa misma posición, pero hubiésemos conseguido una mejor exposición del rostro de la madre y creo que el conjunto de la fotografía hubiese tenido algo más de fuerza. Aún así, bueno, hemos respetado la regla de los tercios, un buen enfoque y nunca es fácil hacer fotos a niños porque no se están quietos. Esta es la fotografía de unos niños tirando piedras a un pantano. Esta es la fotografía de un Cristo, también estaba a punto de meterla en el top 5, pero me ha parecido un poco triste, ¿no? No sé, como muy dramática. Entonces he decidido meter otra fotografía de este usuario, pero es una fotografía que es muy interesante. Como podéis ver, ha jugado con dos elementos de la fotografía. Tenemos el Cristo en primer plano, que está como... ahí parece que es como una fuente, la cruz o algo así, por el agua que desprende. Y da la sensación como de esfuerzo, como de sudor, como de lágrimas, ya os digo, es como muy dramática. Además está mirando hacia la cruz y bueno, es una buena manera de jugar con varios elementos en la misma imagen. ¿Será de un móvil? No, pues el nombre del archivo no. Bueno, esto es una fotografía de al sol. Esto es un ejemplo de la exposición, de cómo medimos la exposición. Si os fijáis, sí que tenemos una exposición aparentemente correcta en toda esta parte de aquí, del pantano, pero la exposición del sol es tan fuerte que nos estropea el resto de la imagen. ¿Maneras de solucionar esto? Pues bien, disparando en formato RAW. Si disparamos en formato RAW con una exposición que sea una media entre la exposición que tiene el agua y el punto de luz del sol, podremos luego jugar un poquito con la exposición y podremos equilibrarlos un poco más para conseguir un resultado mejor, más óptimo. Esta es una buena fotografía nocturna, veis cómo hay diferentes terrazas, tenemos muchísimos elementos, muchos grupos de gente, cada uno está a lo suyo. Es una fotografía interesante, pero creo que le falta algo de trabajo digital. Creo que con un poquito más de
más de trabajo, más de subir un poquito, bajar un poquito, subir un poquito la exposición, retocar un poquito los contrastes y tal, creo que hubiésemos ganado bastante más. Bueno, esta fotografía es de un camaleón, una iguana o algo así. Y como podéis ver, bueno, creo que las ramas que tenemos en primer plano, las hojas, nos estorban demasiado la fotografía. Además le hemos cortado un poquito la cola. Esta fotografía es interesante, pero hemos dejado la mirada del perro, la hemos dejado en el lado derecho, siendo este el lado hacia el que mira él. Si esta imagen lo hubiésemos movido, hubiésemos dejado el perro en esta parte izquierda de aquí y hubiésemos dejado el resto de verde, hubiese tenido más fuerza. ¿Por qué? Porque así parece como si el perro se nos fuese a escapar del encuadre, ¿no? No os dan ganas como de agarrarlo, de no te vayas. Si lo hubiésemos dejado en este lado izquierdo, hubiésemos tenido mucho más aire en la dirección que el perro mira y la imagen hubiese tenido más equilibrio. Bueno, esta fotografía de una mariquita en un tronco, podéis ver cómo se aprecia la profundidad de campo. Pues yo personalmente me hubiese girado para hacerla, ¿no? Para hacerla desde la espalda, es la parte más llamativa de una mariquita. Hay que buscar siempre las partes más llamativas de todo, las partes que más nos llamen la atención. Además, en este caso, no creo que fuese imposible hacerlo. Es posible que a lo mejor hubiese algún grupo de personas de fondo y tal, y no quisiéramos retratarlas, pero estas fotografías son fotografías hechas con puntos de luz y demás, y son interesantes, son fotografías que llevan su tiempo para prepararlas. Esta fotografía me ha gustado por cómo hemos entendido el encuadre, ¿no? Es un encuadre diferente. Nos da la sensación de que estamos ahí dentro del avión, ¿no? Y bueno, esta fotografía de unas chicas tocando el xilófono. Nos ha faltado una fotografía del cuello, no llama la atención. Hubiese sido, a lo mejor, si hubiésemos podido, nos hubiésemos podido poner por la parte de atrás del xilófono, y por estos huecos que veis entre las placas, hubiésemos podido captar su mirada, su mirada de concentración, de expresión sobre lo que es la baqueta con la que está pegando al xilófono. Creo que hubiese sido más interesante. Bueno, esta puesta de sol es una bonita puesta de sol, con el caballo y tal. No hay nada que objetar. Tal vez esta persona que está andando aquí, que está cruzando direcciones, me sobra un poquito. A lo mejor hubiese centrado más el foco sobre el caballo, el sol y el horizonte. Creo que hubiese sido una imagen, yo creo, que más interesante, con menos distracciones. ¿No? Algo así, ¿no creéis que hubiese sido? Vamos a ver si la ampliamos. Incluso algo más cerrado. Vamos a ver. Mira, más o menos lo que os he marcado. Yo creo que una imagen así, creo que hubiese sido, no sé, desde mi punto de vista, creo que sería un poquito más interesante. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente fotografía, bueno, es de una pareja de novios. Es una fotografía interesante, pero fijaros cómo cambiaría la perspectiva si esta fotografía la hemos tomado estando de pie. Una postura normal, una altura al suelo de 1,60 m, 1,70 m aproximadamente. Si nos hubiésemos agachado para tomar esta fotografía y hubiésemos sacado el punto de luz de la imagen, siempre cuando hacemos un contraluz, mantener dentro del encuadre el punto de luz fuerte es complicado porque tenemos un contraste muy alto. Tenemos una luz que ilumina la parte que no estamos viendo y tenemos la parte en sombra que no está iluminando esa luz. Entonces hay mucha diferencia de exposición desde la bombilla hasta la parte que no está dando la luz. Y eso nos hace que tengamos un foco, como la fotografía que vimos antes del sol, un foco muy fuerte que está totalmente blanco, o que tengamos una parte completamente oscura. Creo que si hubiésemos bajado un poquito la altura, a 1 metro aproximadamente del suelo, y hubiésemos sacado esa farola del encuadre, al bajar el punto las sombras hubiesen sido más alargadas, y al sacar la farola del encuadre hubiésemos podido ajustar a lo mejor un poquito mejor la exposición. ¿Veis? Me refiero a algo así. ¿No creéis que es un poco más... no llama tanto la atención ese punto de luz arriba? Todo esto lo podéis poner en práctica vosotros. A lo mejor no es una pareja de novios, pero seguramente pues un amigo, familiares y demás, tengáis la posibilidad de hacer algo parecido.
Siempre podéis pedirle a algún amigo que le pida matrimonio a su pareja. Esta fotografía parece de noche, pero como podéis ver, tenemos luz aquí, pero está movida, no está... Bueno, es que tiene un filtro. Tiene un filtro como de color diluido o algo similar. Bueno, me da la sensación de que hemos cortado mucho el peñasco y tal. Esta fotografía de un riachuelillo que está bajando entre unas piedras y como veis, este aspecto que tiene el agua, este aspecto de cortina, este aspecto como fantasmagórico, eso lo conseguimos al hacer una velocidad de obturación muy lenta. Esta fotografía seguramente se toma a unos 5 o 6 segundos y ese efecto lo conseguimos es por la espuma. O sea, la espuma al caer y al chocar con el agua crea esa espuma blanquecina que al ser una exposición muy lenta, al moverse, pues crea esas líneas que nos dan este aspecto. Si queréis hacer una fotografía así en un río que tengáis, o para la zona que viváis, o una vez que vais a algún sitio, solo tenéis que bajar la velocidad de obturación para hacer una exposición lenta. Lo ideal es hacerlo en zonas que estén en sombra, porque si es una zona en la que da el sol directo, de día es muy difícil hacer una exposición lenta, porque necesitáis un diafragma muy cerrado. Y claro, al cerrar el diafragma vais a tener una profundidad de campo muy grande. Os va a salir todo a foco. Entonces, si queréis tener una profundidad de campo pequeña y queréis conseguir este efecto, tenéis dos opciones. Una, buscáis una zona que esté en sombra, que tenga poca luz, o bien podéis poner unos filtros que se llaman filtros de densidad neutra a la cámara. Estos filtros es como poner una gafa de sol a la cámara. Simplemente quita luz para y os permite jugar más con la exposición en este sentido. Al quitaros luz os permite hacer una fotografía a más segundos con un diafragma más grande. Bueno, esta fotografía es de una persona trabajando algún tipo de madera. Os lo he comentado ya otras veces que lo interesante cuando fotografiemos a gente que está trabajando es centrar el enfoque sobre sus manos, sobre el trabajo en sí. Y aquí ha pasado un poco como en las fotografías que os comentaba antes de la profundidad de campo, que era muy pequeña. Si hubiésemos abierto un poquito más el diafragma o hubiésemos ajustado el enfoque un poquito más adelante, es cierto que esta imagen tiene esta parte de la superficie sobre la que está trabajando a foco, pero no tiene la mano. Creo que hubiese sido interesante que se hubiese visto a foco la herramienta también. Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? O bien, al hacer el enfoque sobre este punto, fijarnos que también tengamos enfoque sobre otros puntos, porque no hubiese sido imposible, porque como veis la camiseta sí que está a foco. Entonces, si hubiésemos en vez de puesto a foco este punto, si hubiésemos puesto a foco este punto, seguramente tendríamos a foco toda la herramienta y la mano y esta superficie de aquí. La camiseta ya no, pero no es la camiseta lo que nos interesa, no es la camiseta lo que más nos llama la atención de la fotografía. Bueno, esta otra fotografía es en un autobús, una persona ahí agarrando, está muy baja de exposición. Es más, creo que la hemos intentado tocar, pero está tan baja de exposición que apenas hemos podido. Bueno, esta fotografía os puedes descolocar un poco, que está todo muy ahí en una esquina. Lo que creo que hemos buscado ha sido este rayo de aquí arriba, para lo cual seguramente si la fotografía la hemos tomado con una cámara con buena resolución, creo que podríamos haber hecho un recorte para resaltar esta parte de aquí. En caso contrario, ya os digo, hay en ocasiones que sí que logramos captar lo que queremos, pero tenemos que conseguir un equilibrio entre todo. O sea, creo que está demasiado abandonada esta parte de aquí y eso creo que echa un poco a perder el peso de la fotografía. Si veis, yo creo que este es el mismo sitio. A ver. Uy, me he bajado. No sé si es el mismo sitio. Esta fotografía es una fotografía bastante bonita, pero hemos cortado la línea de costa. Aquí demasiado mar. No digo que sea una mala opción, porque da una sensación de que no con de amplitud de mar y a la vez de tierra. Creo que le falta un poquito de trabajo porque, bueno, no está mal de saturación. Tal vez un poquito subida de saturación, pero como veis, esta densidad que veis en las casas, en las zonas de fondo, sí, está algo pasada de saturación. Como podéis ver, los tejados están demasiado rojos, demasiado puntos rojos. Esta densidad que veis, como según nos alejamos, se van encareciendo un poquito las montañas. Esto, si ponemos un filtro polarizador y lo ajustamos un poco, lo vamos a corregir en una pequeña medida. Seguramente toda esta parte de edificios que tengamos aquí en este plano, le hubiésemos quitado esta neblina blanquecina
que es ilumina la atmósfera. Esto es que la luz refleja en el aire, en partículas que hay en el aire, y hace esto. Con un filtro polarizador lo que hacemos es polarizar la luz, es colocar las ondas de luz, y podemos intentar evitar esto en cierta medida. Esta otra fotografía, bueno, de un velero, es una fotografía interesante, como os comentaba. Antes es un contraluz muy fuerte, ¿veis? Tenemos un foco de luz, que es el sol, y tenemos un contraluz. Entonces, es tan fuerte el sol que, como veis, la vela del velero tiene un poquito de detalle. Uy, he visto por ahí una mancha en el sensor. Esto tiene un poquito de detalle, como podéis ver, que podemos ver la vela. Pero claro, al obtener detalle ahí, el sol se nos ha ido completamente. Tiene un interesante reflejo sobre el agua, el velero está atravesando ese reflejo. Es el típico dibujo, ¿no?, que de pequeños hacíamos en el colegio, en los cuadernos. En este caso está todo centrado, pero me parece bien que esté centrado. No, creo que es una fotografía interesante. Esta otra fotografía está demasiado pasada creo que de saturación. Pero es interesante por la exposición. Como podéis ver, tenemos el sol detrás de una nube, y esto lo que nos hace es quitar ese punto fuerte de luz y nos difumina muchísimo más la luz. Gracias a ello podéis ver cómo tenemos el cielo con una exposición correcta y cómo tenemos estos prados que veis verdes perfectamente iluminados por el sol. Aunque esta imagen ha sido bastante tocada digitalmente, ¿en qué se nota? Se nota mucho, sobre todo, como veis, en las montañas. O sea, esta montaña tiene unas zonas blanquecinas que no cuadran con estas otras zonas de aquí, y bueno, tiene una saturación bastante alta. Esta otra fotografía es, bueno, de un pequeño pueblo costero o en la ribera de un río. Y bueno, pues, creo que le falta mucho trabajo. Está muy plana la fotografía, no tiene mucho contraste, no tiene y el encuadre, ¿no? Está como todo muy cortado por los lados, ¿no? Hay tantas cosas, tantos elementos, que no hay nada que sobresalga. Bueno, esta fotografía es en este mismo lugar, sino... Yo creo que sí, vamos a ver. Sí, porque este puente que veis aquí es este mismo puente, y bueno, como podéis ver, es una pequeña lancha ahí que va por el río. Me parece más interesante la anterior. Esta me parece más interesante por la amplitud que tiene el cielo. Esta otra fotografía es de un pobre perrito, no sé si está abandonado o no, no tiene collar, que está sentado en la calle tranquilamente. Bueno, es interesante por el efecto bokeh que hemos conseguido como veis, en todas las luces que tenemos de fondo. No sé si ajustando un poquito si esta fotografía la hacemos en formato RAW, una de las virtudes del formato RAW es que luego podemos cambiar de manera muy fácil y con una muy buena calidad el balance de blancos. Esto quiere decir que cuando hacemos fotografías en la calle por la noche o en interiores de casa, en muchas ocasiones veis que sale amarilla. Sobre todo en la calle no notaréis más, porque las luces de la calle normalmente son naranjas, o sea, tienen unas tapas, o las propias bombillas tienen unas tapas naranjas, pero dentro de casa las luces que tenemos habituales de tungsteno, que es el material con el que se fabrica el filamento de la bombilla, da una luz amarilla. Esto, al fin y al cabo, es un filamento que se calienta, se pone al rojo vivo, y al ponerse al rojo vivo es cuando da luz. Entonces ese color es amarillento, como así decirlo, es como una pequeña llama que hay dentro de la bombilla. Esto lo podemos regular. Normalmente la luz del sol tiene una temperatura, esto se mide en grados Kelvin, que es un nivel de temperatura. Los grados Kelvin quiere decir que, por ejemplo, la luz del sol tiene una temperatura de calor de 5600 grados Kelvin. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si cogemos un cuerpo que es absolutamente negro y lo ponemos a una temperatura de 5600 grados Kelvin, nos va a dar una luz como la luz del sol. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una pequeña idea y que empecéis a entender un poquito cómo funciona la barra que tenemos en algunos programas como Lightroom de temperatura de color, 5600 grados Kelvin es luz del sol, unos 4300 grados Kelvin es la luz de un tubo fluorescente, normalmente son verdes, y 3200 grados Kelvin es la luz de una bombilla de tungsteno. Es decir, esta fotografía, si la hubiésemos bajado la temperatura de color a unos 3200 grados Kelvin, seguramente tuviésemos un color más natural, más de día. Aunque nos va a dar un aspecto un tanto raro, porque vamos a ver una fotografía en la que nosotros vamos a reconocer y vamos a
a pensar que, oye, es una fotografía de noche, tiene que tener su tono anaranjado, ¿por qué no lo tiene? Entonces lo podemos corregir, pero no del todo, porque si lo corregimos del todo nos va a dar un aspecto un poco raro. Y contra más llevemos a los extremos, más modifiquemos una temperatura de color, vamos a obtener más ruido, ¿vale? Entonces lo ideal es no cambiarlo mucho, pero un poquito para contrarrestar un poquito ese tono. Hay gente que le gusta este tono y no tengo nada contra este tono de color, pero os explico cómo funciona la temperatura Kelvin y cómo podemos controlarla. Bueno, esta fotografía es de un pequeño insecto en una flor. Está fuera de foco, como podéis ver, esta parte de aquí del pétalo es lo que tenemos a foco y todo él está fuera de foco, menos esta esquinita de aquí de la cabeza, que pasa lo mismo que os comentaba antes, ¿no? Al tener dos sujetos, que aunque estén a diferentes distancias, el plano sí que está a la misma. Bueno, esta fotografía es de un grupo de rocas en una playa. Es interesante porque está el sol poniéndose detrás, aunque si os fijáis, os da la sensación como que se saca hacia un lado, ¿verdad? Puede ser por dos cosas, o porque está torcida en la línea de horizonte, pues no está muy torcida, simplemente por la ola, por todas las líneas van en esa dirección, y bueno, está concentrada ¿no? O sea, lo que es el grupo de rocas está muy centrada en el medio, tal vez si lo hubiésemos sacado hacia un lado, hacia otro, hubiésemos conseguido algo más de fuerza. Esta fotografía es de unos chicos ahí con una barca jugando. Si esto hubiese sido al revés, imaginaos la fotografía al revés. Siempre os digo, las fotos... muchas veces, seguro que habéis visto la televisión, que intenta no ir nadie de espaldas, incluso de lado. O sea, no vais a ver en la televisión casi nunca gente que esté dando la espalda. Es por este motivo. O sea, toda la fuerza de una imagen está en el frente, en la mirada, en la boca, en las expresiones. Realmente apenas tenemos expresiones. Nuestra espalda no es nada expresiva. Sin embargo, nuestras manos están hacia el frente, nuestro rostro, todo. Por eso siempre vamos a tener mucha más fuerza haciendo una fotografía de frente. Imaginaos esta fotografía al revés, con las dos caras de los chicos que seguramente se estén riendo o tengan una cara de tensión o de juego, tendría mucha más fuerza. ¿Veis? Como por ejemplo esta fotografía. Esta fotografía tenemos, aunque no vemos la expresión de la cara, pero tenemos más fuerza por la posición en la que está esa persona, cómo está metiendo el brazo en el agua para intentar controlar la dirección. Aunque bueno, es una fotografía que hemos cortado mucho, pero el juego de las líneas, de las cuerdas y la actividad que está ejerciendo con la mano y toda el agua que está levantando le da un movimiento interesante a la imagen. Y bueno, y esta última fotografía es una fotografía de una edición rodada de Hugo. Esta fotografía es interesante, me ha gustado bastante. No la he metido en el top 5 porque hace unas semanas vimos una similar. Y ya os digo, es simplemente una telaraña en la que ha salpicado agua y cada gotita de agua se ha colocado de forma individual en cada imperfección de esa telaraña. Son fotografías muy interesantes, además tiene un tono azulado. No sé si porque le hemos dado un balance de blancos, como os comentaba antes, hemos subido mucho los grados Kelvin del balance de blancos, que como os he comentado 5600 es luz de sol. Si subimos para arriba vamos al azul, si bajamos para abajo vamos al naranja. Por eso, si una luz es anaranjada y bajamos, contrarrestamos esa luz naranja. Pues bien, ya os digo, bueno, perdón, al revés. Según subimos es amarillo y según bajamos es azul. Entonces, una luz amarilla la contrarrestamos con azul para dejarla blanca. Pues como veis, es una fotografía muy interesante, bueno, por el punto de enfoque y tal, aunque creo que estas fotografías son más impactantes si las hacemos de frente. Si tenemos toda la formación de la telaraña completamente de frente, que es la anterior imagen que vimos, creo que tiene más fuerza, es más interesante. Esta fotografía está algo, no sé si movida, no sé si es por la... No, tiene como un enfoque muy suave. Da un poco de miedo. No sé, personalmente me da un poco de miedo. Está tal vez muy centrado, ¿no? Si hubiésemos sacado un poquito el sujeto del centro, vamos a probar, hubiésemos conseguido algo más de fuerza, vamos a ver. Por ejemplo, a ver un poco más. Ya va a ser demasiado. Algo así, imaginaos la fotografía más abierta, pero creo que así hubiese tenido un poquito más de fuerza en imagen. La siguiente imagen a mí me da muy mal rollo. Fijaos. Sobran las palabras. No es un espíritu, ¿eh? Si os fijáis, este efecto se llama efecto zoom, que consiste en disparar con una velocidad de obturación no muy rápida
que nos permita mover el zoom mientras la cámara está captando imagen. Entonces, cerramos el zoom sobre un sujeto y luego, mientras la cámara está captando la imagen, lo recogemos. Entonces, las líneas que va a pintar son estas líneas que veis, ¿vale? Y lo que va a predominar es la imagen del mayor tiempo que hayamos tenido en esa posición. Es decir, en este caso, como podéis ver, predomina la imagen de todas las torres, es decir, esa fue la última imagen que captó la cámara, y de ahí que tengamos, pues como veis, según nos alejamos, se van pintando las líneas. ¿Veis? Este efecto se consigue así. Lo que pasa es que, bueno, lo de las torres todavía, pero la Virgen ahí en medio... Uf. Bueno, esto es una fotografía interesante por el encuadre, ¿no? Muchas veces podemos enmarcar cosas utilizando una puerta, una ventana, y en este caso, bueno, hemos enmarcado un pequeño pantanito con unas barcas y demás, con una ventana de piedra. Esta fotografía es una cámara que estaba hecha con una cámara con mucho zoom y bueno, creo que le falta mucho trabajo y no hay así nada que llame realmente mucho la atención. Si lo hubiésemos trabajado y hubiésemos aplicado trabajo sobre el brillo y el contraste, fijaros la imagen que podríamos haber conseguido, que es una imagen de la barca y el reflejo del pequeño molino, de la pequeña torre esta. Una imagen con mucha más fuerza, con una imagen poco trabajada que es esta. Ya os he dicho muchas veces que una imagen no termina cuando damos al botón, luego la podemos trabajar mucho y podemos sacar muy buenos resultados de una imagen que parece muy plana, que no se puede sacar mucho de ahí, pero como habéis visto podemos sacar mucho de una imagen sencilla. Bueno, esto es en el mismo lugar, es más acertada, pero está algo baja de exposición, está muy oscura, deberíamos haberla tocado un poco más. La siguiente fotografía, bueno, aquí hemos jugado también mucho con el reflejo, como podéis ver, tenemos la palmera y demás. También le falta algo de trabajo, pero bueno, ya está algo más acertada que las anteriores. Y esto es una fotografía solo de reflejo. Es difícil conseguir una fotografía en la que solo se vea el reflejo que sea interesante. Siempre hay cosas por medio y cosas que nos despistan. Por ejemplo, aquí podéis ver como esta pequeña tabla, esta pequeña madera, nos quita mucha atención de la imagen y no sé, son situaciones difíciles. Bueno, esta fotografía de un camino abandonado también le falta mucho trabajo. Este tipo de fotografías en blanco y negro ganan mucha fuerza por todos, pues eso, por aplicándole el contraste y demás en blanco y negro, conseguimos parece darle más años al camión, como si no tuviera pocos, pues le damos un poquito más de antigüedad. Esta imagen del árbol sí que está algo más trabajada, como podéis ver en las esquinas, hemos oscurecido el cielo, pero creo que demasiado, entonces nos da una sensación un poco artificial, aparte de que hemos cortado aquí un poquito el árbol, que tiene una forma. Y en esta imagen, como veis, es una imagen que está muy centrada, podemos ver la vía, que es a lo largo, bueno, aquí jugamos mucho con el punto de fuga, como podéis ver tenemos un punto de fuga central, es una imagen que está muy centrada, pero bueno, no es problema porque ya os digo, lo que queremos resaltar es el punto de fuga con la vía. Tal vez también le falta algo de trabajo, algo de contraste y demás. Pues bien, estas han sido todas las fotografías de la fotocrítica. Ahora vamos a pasar al top 5 de esta semana. Vamos a ver las 5 fotografías que han acabado para el top 5. Esta es la fotografía primera que os comentaba de la imagen que teníamos en la playa, que veíamos un conjunto de rocas y el mar a la izquierda, que os decía que era una foto muy tranquilizante. Pues bien, esta es la fotografía que me ha gustado mucho por el tono, o sea, cómo el sol ilumina el pelo que tenemos, los tonos dorados que hace y cómo tenemos el rostro, esa sonrisa, esas pequeñas líneas de la cara. El encuadre, ya os digo, me parece una fotografía muy interesante. Esta fotografía es una fotografía de Enrique. Si os gusta, no olvidéis botarla en el margen lateral. Esta otra fotografía de R&M es una fotografía interesante, como veis, por el gesto de la niña. Está ahí absorbiendo las dos pajitas, con los ojos muy abiertos. Ya os digo, muchas veces tenemos que captar esta clase de momentos en las imágenes. Luego esta fotografía de Luis M. Vacas, vimos antes una fotografía de una motocicleta en la que estaba hecho un contrapicado, una fotografía desde abajo. Esta es la fotografía que os comentaba, que creo que tiene mucha más fuerza que la fotografía anterior. Ella está llevando al niño, están los dos mirando como asustados, como si huyesen de algo, aunque creo que hemos aplicado demasiado contorno negro, pero ya os digo, además el blanco y negro es muy acertado. Luego está otra fotografía de Patricia Caro. Estas son fotografías que pintamos, o sea, es una fotografía con una exposición muy lenta,
15 segundos, por ejemplo. Luego con una linterna simplemente vamos pintando. Lo que pasa es que tenemos que pintar siempre al revés, porque vamos, o sea, si pintamos de izquierda a derecha, luego nosotros en la fotografía lo veremos de derecha a izquierdas. ¿De acuerdo? Es algo que requiere práctica y tiempo y sobre todo probar y probar y probar. Y bueno, entre varios es divertido pasar un rato jugando con esto. Y la última fotografía es de Virgilio Victoria, que es una fotografía de una margarita, en la que hemos resaltado solo el color de la margarita y todo lo demás le hemos bajado lo que es la exposición y quitado la saturación. Entonces resaltamos mucho más la margarita, pero sin sacarla del contexto de las hojas que se ven de fondo y demás. Pues bien, recordad votar vuestra fotografía favorita del top 5 y ahora os voy a comentar lo que os hablaba antes del pequeño cambio que vamos a dar en las fotocríticas. A partir de esta semana os voy a proponer un tema semanal para que las fotografías que me mandéis estén un poco basadas en ese tema. De esta manera vamos a conseguir sacarle más partido a cada idea, vamos a poder ponernos a pensar, intentar cada uno darle vueltas para a ver cómo entendemos ese tema y así todos más o menos poder tener algo similar en lo que trabajar. Esta primera semana vamos a trabajar con la simetría, ¿vale? El tema de esta primera fotocrítica con tema va a ser la simetría. Esto quiere decir que bueno, podéis trabajar con imágenes que tengan un reflejo, como habéis visto fotografías con reflejos en el agua, o simplemente dos edificios que sean iguales, sacados de contexto o demás. Vale, pues bien, esto ha sido todo sobre la fotocrítica número 14. Acordaos de votar vuestras fotografías favoritas en digitalredforyou.com y recordaos que os podéis suscribir directamente en digitalredforyou.com en este pequeño cuadro que tenéis para poner simplemente vuestro correo electrónico y cada mañana recibiréis todas las novedades de digitalredforyou.com y me gustaría que nos siguierais, que os hicierais fans de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/digitalredforyou.com. También os podéis suscribir aquí en YouTube, Twitter o Google+. Nos vemos en digitalredforyou.com. Soy David López. Hasta la vista.